Señoras y señores, bienvenidos a la hora 22. En esta noche tenemos el placer de recibir al licenciado Daniel Toribio, un hombre con una amplia trayectoria en el Estado. En estos momentos forma parte del directorio político del partido Fuerza del Pueblo. Don Daniel, gracias con su experiencia que tiene, como ya mencioné, de Estado. Le hago la siguiente pregunta. Hemos tenido una economía afectada por una pandemia, COVID-19, y ahora tenemos una economía afectada por una guerra, que queda tan lejos ese escenario que uno algunas veces dice, ¿cómo nos afecta directamente? Pero tenemos efectos directos de esa situación. La economía del COVID, durante el COVID, y la economía de esta guerra, ¿cómo usted vislumbra eso, ese fenómeno? Son dos fenómenos inesperados. Mira, desde los gobiernos, el papel de un gobernante es manejar las crisis. O sea, yo parto de ese supuesto. Si nadie nunca va en bajada en los gobiernos. Siempre hay subidas y hay bajadas. O sea, es decir, se te presentan crisis, te presentan momentos donde tú tienes que enfrentar. Y yo pienso que, aclaro, en el caso de la parte sanitaria, el gobierno se manejó muy bien, o sea, en el sentido de que tuvimos importantes, buenos resultados. Ahora, en la parte económica, no ha habido, desde mi punto de vista mío, un manejo correcto. Y no ha habido un manejo correcto por una razón, porque el gobierno nunca entendió que estábamos en crisis. O sea, cuando tú no entiendes que estamos en crisis, entonces da la impresión de que tú actúas como en momentos normales. Esa es la crítica que ustedes dicen, que piensan que el gobierno vive en una burbuja. Sí, el gobierno, yo no sé si ya comienza a entender de que esa burbuja era inexistente, porque yo tengo la ligera impresión que con el discurso del presidente, después del 27 de febrero, el otro discurso. El de las 10 medidas. El de las medidas, ya el gobierno pienso que comienza a comprender que tenía y tiene que tomar medidas para enfrentar la magnitud de la crisis. Antes no. Si tú te fijas, el presidente Abinader y su gobierno se dedicó a hacer ofertas por todos los sitios. O sea, solo en Santiago ofreció 42.000 millones de pesos en construcción. Ofreció 7.000 en la zona oriental de la capital, 6.000 en la zona occidental, ofreció, qué sé yo, la entrada de la Romana, la entrada de Samaná, Se declaró a San Juan de la Maguana en emergencia. O sea, la cantidad de cosas que ofertó. Yo oí decir a alguien recientemente que si el presidente no ofrece nada y hace lo que hizo, ya hizo bien el gobierno. O sea, porque por ejemplo, el mismo caso del muro, por ejemplo, o del metro de los Alcarrizos, el metro de los Alcarrizos, que mudaron una tuneladora para ir para el barrio Enriquillo y todavía no comienza ni la tuneladora a trabajar, a excavar, ni siquiera ha comenzado los arreglos que tienen que hacerse con aquellas personas que van a ser desalojadas, personas y empresas. Pues recuérdate que ese metro viene de los Alcarrizos hasta el kilómetro 9. Entonces, en la parte sur de la autopista Duarte, una parte de esos negocios y casas que están ahí se van, porque tú estás en la obligación de construir una marginal y de ampliar eso. Y entonces hay una serie de tiendas, de negocios que están ahí. Eso implica un proceso de desalojo, pero tú tienes que llegar a acuerdo con esas cosas. Y eso no ha comenzado todavía. Entonces, estamos en un proceso. Y con eso te podemos decir de muchas otras cosas. La circunvalación de San Francisco de Macorís no ha comenzado significativamente. Los avances de la circunvalación de Asua y de Baní tampoco van en el ritmo que se requiere. En Pedernales no se ha hecho nada. La autopista del Ámbar de Santiago no ha comenzado. La circunvalación que iba por Navarrete no se ha hecho.
qué sé yo, estamos hablando en Manzanillo, el puerto de Manzanillo, son muchas obras que se han ofertado, porque se ofertaron en un momento que se creían que aquí no había crisis. Y el COVID fue una crisis que impactó fundamentalmente a los sectores productivos y a la población dominicana. O sea, ¿y qué ha pasado entonces que no se han ejecutado por lo menos una buena parte de esos proyectos? Porque el gobierno no tiene recursos. Ahí es que está el tema. Mira, yo acabo de ver esta mañana las cifras enero al 20 de marzo de ahora. ¿Tú sabes cuánto ha gastado en capital el gobierno? Ha gastado el 7% del total de sus gastos. Quiere decir que ha gastado solamente que 14.000 millones, 14.000 de algo, de los 200.000 y pico de millones que gastó el gobierno. Quiere decir, y normalmente los gobiernos gastan entre un 25 y un 30% como gasto de capital. El año pasado sucedió así y al final, en el último trimestre, aceleró la inversión en gastos de capital. Es que, por ejemplo, ese es un caso interesante. Cuando yo veo la cifra, yo no estoy seguro de que sea así. Yo no me atrevo a escribirlo. Lo del año pasado. Lo del año pasado, ya. Pero fue en diciembre, no fue en el último No fue en el último trimestre. Fue en diciembre. ¿Y qué pudo haber pasado que el gobierno de la noche a la mañana incrementó sus gastos de capital? Desde mi punto de vista, yo no puedo asegurarlo, escribirlo, digamos, en hierro, o sea, no lo puedo. Fue la compra de la autopista del Nordeste. Ya. Eso incrementó los activos del gobierno e hizo una inversión ahí. Y eso es lo que incrementó el gasto de capital a diciembre del año pasado. Eso es lo único que me explica el hecho de que haya incrementado el gasto de capital. Entonces, don Daniel, escuchándole esa observación que a la vez es una crítica económica del manejo del Estado, le pregunto, ¿qué hacen mal quienes manejan las finanzas y la economía de este gobierno, a su juicio? Mira, lo primero, y vuelvo al tema, el origen está en no entender que hay una crisis. Cuando tú entiendes que hay una crisis, entonces tú actúas sobre la base de la crisis y actúas con medidas que van, por ejemplo, tú no puedes descuidar el gasto de capital, no lo puedes descuidar, porque descuidar el gasto de capital es aquel gasto que te permite invertir hacia el futuro. O sea, qué sé yo, el hospital regional en San Francisco de Macorís o el MUSA de San Pedro de Macorís son inversiones que obviamente reditúan para la sociedad dominicana y para el dominicano. Yo pienso que lo primero es entender la magnitud de la crisis. Al no entender fíjate que el gobierno lo que se vanagloriaba era del crecimiento. Recuérdese aquella cifra famosa del 12.3% del año pasado. Obviamente, cuando tú estás en cero, cualquier porcentaje es mucho. O cuando ha sido negativo. De todas formas, insisto, el gobierno entonces no se percató de la magnitud de la crisis y comenzó a hacer ofertas y ofrecimientos sin entender el problema, sin entender lo que estaba pasando. Y lo segundo, de mi manera de ver, es que he estado tomando medidas que algunas veces son contradictorios. Te voy a poner un caso. En el discurso que creo que fue del 7 de marzo del presidente, no me recuerdo ahora, pero fue el discurso posterior al 27 de febrero, el presidente propuso y ahora se está discutiendo que una de las medidas que se iba a hacer era bajar los aranceles a cero a productos, a una serie de productos. Y no se entiende, o sea, yo pienso que desde el gobierno no se entiende el papel del arancel. La gente cree que el arancel es solo impuesto. Es decir, tú vas a aduana y pagas un 10% de impuesto. Ese es el arancel y ya es solo eso. No, no solo impuesto. El arancel, el impuesto a la importación,
le da una cortina protectora a los productores locales para que puedan ser competitivos. ¿Me explico? El caso, yo te digo, tú fabricas, yo siempre pongo este ejemplo, margarina. Ya. Margarina. Y a ti te dicen, la margarina va a entrar sin pagar impuestos. Pero el que fabrica aquí margarina tiene que pagar el envase que paga impuestos. Entonces tú estás afectando negativamente al productor local de margarina, porque la margarina viene con el envase. O sea, tú estás exonerando no solo la margarina, tú estás exonerando el envase también. Sí. Y al productor local tú le estás cobrando el envase. Ya. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, por ejemplo, la industria dominicana ha sido una industria que demostró en la crisis del COVID que puede ser una industria que puede satisfacer una serie de necesidades, como la agricultura. Y tú dices, pero muchos de esos productos tienen tasa cero hoy en día. Es verdad, por el Tratado de Libre Comercio. Vienen de Estados Unidos sin impuestos. Pero lo que pasa es que al tú abrir la tasa cero para todo el mundo, tú estás estableciendo que de cualquier país del mundo tú puedes traer la misma margarina. Y como como ellos no te están dando nada a cambio que te dan los Estados Unidos, tú vas a liberar para que traigan de otros países. Estoy poniendo el ejemplo de la margarina, pero puede ser. Pero te pongo el mismo caso del ajo, por ejemplo. El ajo. Tú eres un productor de ajo de Constanza. Hoy en día, si el ajo viene de Estados Unidos, te exento de impuestos por el Tratado de Libre Comercio. Dice, bueno, pero ¿cuál es el problema? Bueno, que no hay ajo en Estados Unidos. Estados Unidos no produce ajo o no produce el ajo suficiente para poder exportar para la República Dominicana. Entonces, ¿dónde se compra? En China. Entonces, tú vas a traer ajo de China sin impuestos, cuando ahora paga impuestos, y va a impactar de manera negativa a los productores locales de ajo. Aquí se produce maíz. Tú dices, bueno, pero van a traer el maíz exento, con tasa cero. Pero ¿qué pasa? Si tú traes el maíz exento con tasa cero, el productor de maíz dominicano se va a ver impactado de manera negativa. ¿Por qué? Porque posiblemente el maíz que van a traer, para ponerte un ejemplo, de cualquier país de Sudamérica que tiene maíz transgénico, cuya productividad es mucho más elevada que el maíz local, que no es transgénico, y que por lo tanto va a llegar más barato, y que nadie entonces va a comprar el maíz dominicano, sino que va a comprar el maíz del extranjero. Y obviamente tú vas a decir, bueno, es por 6 meses, pero por 6 meses cualquiera quiebra. Además que se puede importar y acaparar, traer y hacer un stock muy grande. Sí, cualquiera quiebra. Esa posición de ese criterio que usted tiene sobre el proyecto de ley que ahora está en el Congreso para la exención de aranceles a más de 60 productos, sí, porque hay que mencionar la cantidad también. La Asociación de Industrias se opuso, el Partido de la Liberación Dominicana, no, los productores avícolas, los productores de granja porcina, el Confenagro, la YAC, o sea, los productores están opuestos. Fuerza del Pueblo tiene la misma posición de oposición. Para nosotros, desde un principio, recuerda, nosotros fuimos lo primero que fijamos una posición diciendo que eso no resolvía el problema, porque el otro tema es, tú dices, va a venir con precios más baratos y los consumidores lo van a comprar más barato. ¿Y quién garantiza eso? O sea, ¿quién garantiza que el importador vaya a vender el producto más barato que antes? Que sería un doble mal. Primero el productor y luego el consumidor. Y después el consumidor. Entonces, como te digo una cosa, te digo la otra. Posteriormente la presidenta tomó una idea que a mí me parece buena, que es la de la venta de los jueves a precio de INEP. A mí me parece la idea buena. O sea, yo no sé la carpintería, si 1,000 pesos debió haber sido en 800, debió haber sido en 700, con ese precio o si eran más productos o menos productos, pero la idea es buena. Sin la pica pica. Sin la pica pica. Con ese precio hay un ahorro de un 30%. Yo no estoy tan seguro, yo no he hecho el 200 cálculo. pesos
los aporta el Estado, el gobierno, y 100 pesos el negocio. Por ejemplo, ayer se incluyeron 100 supermercados de la Federación Dominicana de Comerciantes y su titular, el señor Iván indicaba que Iván García, que 100 pesos corrían por cuenta del comercio y 200 ese desglose hizo del gobierno. Sí, yo te digo, a mí me parece una buena idea, o sea, si te soy sincero, no puedo criticarla, o sea, porque lo que pasa muchas veces, lo que le pasó a un amigo mío, que le dice a la muchacha del servicio, vaya un jueves a comprar al supermercado para usted, o sea, y ella lo ve para todos los sitios. Y dice, ¿cómo? Sí. Pero yo no tengo los 1.000 pesos. El problema no era que no era barato, era que no tenía los 1.000 pesos. Dice, yo tuve que darle los 1.000 pesos para que fuera a comprar. Daniel, la pregunta que voy a hacer es justamente si de alguna manera lo entiende prudente desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político, porque el anuncio que hizo el presidente del paquete de medidas, si realmente eran necesarias en el ambiente que se ha planteado del tema de la guerra, porque las medidas todavía no tienen sus efectos aquí directamente. Si era un tema de protección, si el gobierno realmente podía hacerla, si se justificaba hacerla. Yo entiendo, o sea, en mi opinión, yo no pienso que esa sea la posición correcta por parte del gobierno. Si tú quieres tener precios relativamente más baratos, tú tienes que buscar la forma de cómo tú compensas al productor o busca el mecanismo para beneficiar al productor, para que sea el productor el que refleje precios mejores en la economía dominicana. Ahora, insisto, yo creo que esas medidas, eso de llevar al Congreso, fíjate que, por ejemplo, ¿cuánto tiempo? Eso fue el día 7 de marzo. O sea, tenemos como 17 días de que eso pasó y todavía no ha pasado ni por el Congreso. O sea, no parece ser tan urgente esas medidas. Entonces, tal vez en una conversación con los productores, una negociación con los productores, hacer entender, en una negociación con los productores se pudo haber logrado resultados tal vez mayores y no tan impactantes y negativos para los productores como esas medidas que se están aplicando. Mire, hay sí una medida que semana por semana vemos que tomada por el gobierno afecta el presupuesto de este año de manejo de recursos y tiene que ver con el asunto de la guerra y el precio del petróleo, sobre todo el WTI, que es el de referencia. Esta semana, $113 de nuevo. Hay una participación por parte del Estado, del gobierno, de alrededor de 500, 600, 800 millones de pesos semanales. Esa medida, ustedes que tuvieron en un momento determinado $150 el precio de barril de petróleo, ¿esa medida usted la considera correcta, podría mejorar, procedente? ¿Cuál es su opinión? Mira, lo que ha pasado con los precios de los combustibles es lo que yo siempre le digo en mi casa y digo a todos los amigos, a todo el mundo. Nunca planteé en la oposición las cosas que desde el gobierno tú no puedes hacer. Pero eso es muy usual. Eso es muy usual. Sí. Nadie lo escucha a usted casi. No. Pero yo siempre he sido en lo personal de ese criterio. Correcto. Yo nunca voy a plantear una cosa de la oposición que no vaya a ser desde el gobierno. Y el gran problema del gobierno ha sido que llegó sobre un discurso que era inaplicable. Como que iba a eliminar los impuestos, que no sé cuánto. La realidad es que manda, inclusive prometió un proyecto de ley que está en el Congreso, que eso y nada es lo mismo. O sea, el proyecto que está en el Congreso y nada es lo mismo. O sea, si lo aprueban mañana no va a pasar nada. ¿Qué proyecto usted se refiere? El proyecto de la ley de hidrocarburos. Ya. O sea, eso y nada es lo mismo. ¿Por qué? Porque los precios de los combustibles en la República Dominicana están compuestos fundamentalmente tienen dos componentes, el impuesto y los márgenes. Si tú no cambias ni los impuestos ni los márgenes, va a seguir todo igual. O sea, aprobar o no aprobar el proyecto de ley es
exactamente lo mismo a lo que tenemos en la actualidad. Ahora tú podrás decir, hay que subsidiar los precios. Yo pienso que el gobierno debería aplicar una fórmula que permita compensar por lo menos un poco la salsa de los precios internacionales. Yo creo eso. Ahora tú dices, eso puede ser mediante el mecanismo de subsidio. Puede ser una decisión. Los gobiernos toman sus decisiones en función de sus realidades concretas. O sea, si el gobierno entiende que debe seguir subsidiando, obviamente que el gran problema de los precios de los combustibles en el mundo, en todos los sitios, es que normalmente los combustibles afectan más a los que menos ingresos tienen. ¿Por qué? Porque tú, lo que dedica al transporte de tus ingresos, si tú eres pobre, es mucho mayor que el porcentaje que dedican los que más ingresos tienen. Que les resulta poquito. Entonces, cuando tú subsidias de manera generalizada, tú estás subsidiando normalmente más al que tiene mucho. Al que tiene mucho. Y está negándole esa posibilidad que tiene poder. Entonces, es un problema de definición de política. Pero ¿y qué podría hacerse entonces? Dígalo usted, ¿qué se podría hacer? Porque la salida que se está haciendo ahora se podría desde lejos mencionar la que es salomónica. Sí, bueno, el gobierno, yo me imagino que el gobierno habrá hecho sus cálculos. Yo no tengo los cálculos del gobierno a mano. Menciona algunos 36,000 y tantos millones de pesos al año si se mantienen los rangos actuales de subsidio. Esos niveles de rango. Obviamente eso es mucho dinero, pero es mucho dinero la cantidad de dinero que cobra de impuestos también, recuérdate. O sea, porque lo que hay que determinar es cuánto de impuestos tú estás recaudando por galón y cuánto estás subsidiando. O sea, que de ahí mismo si el monto total de lo que tú ¿Por qué usted se ríe? O porque se compensa, o sea, se netea. O sea, porque si tú dices, bueno, es un ejemplo que estoy poniendo, si de cada precio del combustible 10 es impuesto y subsidio 8, siempre habrá 2 de impuestos. Entonces, insisto, si tú quieres lograr que bajen los precios, por lo menos amortiguar los incrementos de los precios de los combustibles, tú tienes que pensar en 2 elementos, los márgenes y el impuesto. Tal vez el gobierno debió haber pensado en algún mecanismo de la intermediación. Aquí hay muchos intermediarios y esa cantidad de intermediarios pudo haberse o disminuido o compensado. O alguna gente ha sugerido, yo no soy fanático de eso, pero tampoco lo veo mal, que se liberen los combustibles. De manera tal que tú no fijes precios, sino que los precios estén reflejados por el mercado mediante algún mecanismo, de manera tal de que entonces ya la competencia permita y obligue a que los precios bajen, disminuyendo los márgenes. Sí, porque tenemos esa peculiaridad de ese mercado aquí. Sí, un mercado, sí. Mire, vamos a hacer una pausa comercial. Luego vamos a hablar quizás un poco menos de economía y hablaremos de política. Bien, Daniel Toribio, de la Fuerza del Pueblo, economista de larga data, en breve con nosotros, después de la pausa. Bien, continuamos conversando con Daniel Toribio. Mire, vamos a entrar en la parte del aspecto político. Quiero entrar con una especie de bálsamo para no entrar de golpe. Los partidos políticos en República Dominicana tienen una gran responsabilidad, tienen gran influencia. De hecho, un partido político es que va al poder y luego nos representa a todos los dominicanos. El papel de la oposición es vital, es importante. Entonces, esa responsabilidad que tienen los partidos cuando están en oposición, ¿cómo manejarla con prudencia, con mesura, con equidad, en un momento tan delicado que estamos viviendo, por ejemplo, en República Dominicana, de que ustedes, tomando en cuenta esa situación y con el poder que tienen de influencia,
no aticen situaciones y puedan verdaderamente contribuir, dar aportes, ideas, decir, entre todos me ofrezco a ayudar. ¿Cómo manejarse los partidos políticos a favor del país? Mira, solo recordarle que el presidente de la República convocó al Consejo Económico y Social para discutir muchos temas de envergadura para el país, para la nación. La información que yo tengo, yo no sé la que disponen ustedes, es que ese Consejo Económico y Social ha tenido poco avance, para no decir ninguno. Lo único que se discutió y ya venía casi consensuado del gobierno anterior era el sector eléctrico. Pero posteriormente los avances han sido casi nulos. En el Consejo Económico y Social, cuando tú le preguntas a las personas que están en el Consejo Económico y Social los avances, tú dices, bueno, si tú oyes en los periódicos, ni siquiera te enteras si ha habido o no reunión y de qué tipo de reunión estamos hablando. En ese sentido, ese es un espacio para conversar las grandes políticas hacia mediano y largo plazo de la sociedad dominicana. Obviamente nadie puede estar esperando que los partidos de oposición se conviertan en secundar todo lo que de manera táctica toma el gobierno, porque son intereses distintos y visiones distintas del Estado. Y al ser visiones distintas del Estado, cada quien puede entender una cosa de una forma u otra. De todas formas, en el caso de la Fuerza del Pueblo, nosotros no hemos cuidado de no ser esencialmente, digamos, confrontador con el gobierno en muchas de las cosas. Cuando tenemos diferencias la planteamos y le hemos planteado, pero eso no significa de ninguna manera que tengamos una confrontación, digamos, enérgica contra el gobierno, porque entendemos, como tú lo dices, de que todos estamos en el mismo barco y tenemos que salir de esta crisis. Tenemos que salir de esta situación de crisis. Si las críticas que nosotros hemos hecho es exactamente porque el gobierno nunca entendió de que estábamos en una crisis. Hoy en día ya la crisis, la burbuja se le está explotando y comienza a entender que las cosas no eran como estaban vendiendo. Yo insisto en que si el gobierno decidiera hacer todo lo que ha ofertado en estos 2 años, no tendría que ofertar más nada, sino terminar lo que hicieron. Hay muchos temas en el Consejo Económico y Social incluidos en el diálogo, porque inclusive hay muchos de estos también, y no es inducida la pregunta, sino como hay tantos temas, está incluido varios aspectos que tienen que ver con tocar la Constitución para llevarse a cabo. Sí, no. Recuerda que el tema de la Constitución es solo un tema dentro de esa mesa. Pero los proponentes han incluido otros que sí deben ser constitucionalizados. No, o sea, la mayoría de los temas constitucionales, recuerda que eso, en esa mesa del Consejo Económico y Social, que era una mesa institucional, inclusive se decidió dejarlo para último y seguir con los otros temas. En el caso del tema constitucional, yo soy de lo que creo de que no hay posibilidad de hacer reformas constitucionales, no hay posibilidad. O sea, ni para un solo tema, que es el que el presidente le interesa. No, para ningún tema. El del Ministerio Público. No, porque todo el mundo está consciente de que no hay quórum en el Congreso para hacer la reforma, y no lo está ni el PLD, ni está la Fuerza del Pueblo, de acuerdo con entrar en la discusión de un tema constitucional ahora, y menos cuando tú mismo has planteado, ustedes mismos han planteado, en los niveles de crisis que estamos ahora. Entrar en un proceso constitucional es abrir una caja de Pandora que nadie sabe dónde vamos a terminar. Pues comenzamos por la Procuraduría y terminamos por el 40+1. Entonces, no, o sea, no sabe, porque cuando tú abres la Asamblea Constituyente, ella es libérrima para tomar la decisión de que considere conveniente. Hoy yo hablaba con un diputado en la mañana y me decía, bueno, es que la Constitución, yo le preguntaba, la Constitución debe tener una reforma integral. Digo, ¿qué? Sí. Imagínese usted. Daniel, la perspectiva de la economía y la política, sobre todo con el tema de la inversión pública, la posibilidad del país para servir de escenario
a seguir reactivando la economía y participando en el tema de las políticas sociales y todo eso. Yo recojo un poco el dato que le daba de que a marzo, al 20 de marzo, el monto total del gasto de capital sobre un 7% del total del gasto. Quiere decir, el gobierno no, lo cual es lo que es más grave, ese 7%, que son unos 14.000 millones, mientras pagamos 14.000 millones gastamos 14.000 millones en gasto de capital, hemos gastado 54.000 millones en intereses. O sea, 3 veces y pico en intereses de la deuda. Es decir, estamos en una situación difícil y yo no me canso y nosotros no nos cansamos de insistir en que la necesidad del gobierno entienda la magnitud de la crisis. Y además las perspectivas... ¿Y la inversión extranjera? Ahí es que voy. Las perspectivas a mediano y largo plazo no están tan claras tampoco. Por una cosa, mira, los Estados Unidos tuvieron ahora a febrero la inflación más alta en los últimos 40 años. Los niveles de inflación. Ya comienzan a subir la tasa de interés en Estados Unidos. Y eso hace que disminuya los niveles de inversión en Estados Unidos. Porque ya el dinero barato no va a aparecer. Si a eso tú le añades a la crisis, a la guerra que se está librando hoy en día con la invasión de Rusia a Ucrania, eso obviamente amenaza agravar la situación económica. Entonces, lo que nosotros llamamos la atención a la necesidad de sentarse, el gobierno a repensar qué es lo que debe hacer y poner como prioridad, qué cosas son importantes, qué cosas son secundarias, en muchas de las cosas, con un tema que sin tener los niveles de magnitud de la crisis en el impacto dominicano, la República Dominicana entonces se ve con presiones de carácter inflacionaria, ya no solo interna, que ha tenido, sino también la externa, agravada con los precios de los combustibles, los precios de los cereales. Pues recuérdense que Ucrania y Rusia son uno de los grandes productores mundiales de cereales, trigo, maíz, cebada, la soya. La producción de palanquillas, las palanquillas para la fabricación de productos metálicos en la República Dominicana, como varillas y ese tipo de cosas. Todo eso tiene un impacto necesariamente en la economía dominicana. Ya la situación que teníamos, agravarle esto, fíjense que nosotros tenemos 2 años, donde la economía dominicana ha superado el límite, la meta establecida por el Banco Central en términos de inflación. En el año 2020 la inflación fue de 5, casi 6%, cuando el límite son 4, o sea, la meta de inflación son 4, y el año pasado terminamos en 8 y pico, 2 veces la meta de inflación. Y hoy en día, en estos 2 meses, tenemos una inflación que si seguimos en ese ritmo vamos a terminar por encima de 2 dígitos. Si a eso tú le añades que el Banco Central se ha visto en la obligación de incrementar las tasas de interés y que eso hace más caros los préstamos que no solo que vas a tomar, sino que ya ha tomado, obviamente estamos en una situación de día a día, donde estamos en la obligación de poner atentos. Nosotros decimos, el gobierno está en la obligación el gobierno está en la obligación de tal vez declarar un equipo de guerra. O sea que es un equipo de guerra, un equipo del día a día. Pero ameritaba, don Daniel, entiendo, nada que ver, yo no soy para nada economista, pero ameritaba que se incrementasen las tasas de interés. No, no digo, o sea, fíjate que yo no estoy criticando el incremento de las tasas. No, yo no la estoy criticando. Es más, muy bien. Una de las quejas que yo he oído de economistas experimentados y especialistas en la materia fue que fue una decisión muy tardía. Ya. Porque qué sé yo, en los meses de... Pero se hizo... En los meses de marzo, abril y mayo del 2020, el Banco Central abrió la compuerta de las emisiones en pesos
que incrementó la cantidad de dinero y debió haber comenzado el proceso de recolección del dinero en exceso en la economía mucho antes. ¿Se pudo haber estado esperando la decisión en este sentido de Estados Unidos? Porque así fue que se hizo. No, porque Estados Unidos fue posterior, nosotros lo hicimos primero. O sea, el Banco Central tomó la decisión primero, de Estados Unidos acaba de hacerlo ahora, y el Banco Central ya tiene como 4 meses incrementando la tasa de política monetaria. Pensé que había sido la inversa. No. El Banco Central tomó la decisión hace 3 o 4 meses. La queja de alguna gente, o sea, recuérdate, yo no estoy quejándome de que haya tomado esa decisión. La queja de alguna gente es que tal vez debió haberla tomado antes, porque la crítica que se le hace al Banco Central es el hecho de que si bien es verdad hubo y hay una inflación importada, no menos cierto que la de la República Dominicana fue mayor que la de muchos países en igual situación que la República Dominicana, que por lo tanto tenía un componente interno la inflación. Bien. Mire, hace un par de días, Homero Figueroa, Sí. vocero encargado de estrategia del gobierno, dice de una manera muy precisa que el presidente Luis Abinader en estos momentos, su gestión, tiene una aceptación que si fuesen las elecciones en esas circunstancias, su triunfo andaría muy por encima de un 65%, y que el resto de los partidos apenas reúnen un 20%. ¿Qué posición le merece ese? Mira, reírme tal vez, o sea, yo no sé, porque el amigo televidente me está viendo y ustedes van a entender esto que a mí me parece de una lógica simple, que no hay que hacer un posgrado. ¿Cuál fue el porcentaje que sacó el presidente Luis Abinader en las elecciones pasadas? 53. 53%, exactamente, 53%. ¿Está mejor o peor que antes? Bueno, ganó un candidato, ahora es una gestión de gobierno, y a eso es que el señor Figueroa sí, se pero refiere. Exactamente, pero ¿está mejor o peor que? O sea, cuando tú vas al colmado, al autobús, al salón de belleza, y le preguntas a la gente cómo están los precios, cómo está esto, cómo está la delincuencia. O sea, la gente se siente que está mejor o peor que antes. O sea, yo estoy solamente poniendo a pensar a la gente, o sea, O sea, ¿cuánta de esa gente están desilusionadas de haber votado de ese 53? Pero además, ¿cuánta gente votó porque entendía que había que hacer un cambio y que llegó un momento que dijo, bueno, ya voté, ya lo hice, pero no estoy tan contento de volver a hacer lo mismo en el futuro? ¿Cuántas? 10 puntos porcentuales, 12 puntos porcentuales. En mis números, en lo que yo tengo en la cabeza, el presidente Abinader está entre 38 y 40. Con la desgracia que bajando. Entonces, hablar de esos números no le cabe a nadie, o sea, nadie ha visto esos números, o sea, y no lo, en serio, o sea, es un problema de uno, pues él sacó un 53, y pregunta, ¿está mejor o peor que antes? ¿Cuánta gente que uno conocía o que conoce dice que no votaría por el presidente Abinader? ¿O cuánta gente que uno conoce dice que va a votar por primera vez por Luis Abinader? En esos números, si ha perdido nada más 10 puntos porcentuales o 12 puntos porcentuales, o sea, 41, 40, 38, hasta poco me los hallo. Porque uno habla con la gente. Pero no solo por los alimentos, sino por la delincuencia también. O sea, el 90% de los dominicanos tiene miedo a salir a la calle. Cuando tú sales y ves un motor, dices, un motor. O sea, pero, y en los barrios igual, o sea, la gente sale con miedo, con susto, con temor, o sea, y eso la gente lo va a llevar a votar de nuevo. No, yo pienso que tal vez los números, parece que él vio unos números
al revés, de manera distinta. Yo espero que no lo vuelva a repetir cuando lo corrían. Muy bien. Sí. Muy bien. La ecuación de pobreza y el impacto de los subsidios sociales, ¿cómo se puede medir y cómo puede afectar la misma posibilidad del gobierno? Bueno, recuerda que como resultado del COVID, los niveles de pobreza incrementaron en la República Dominicana. O sea, estamos hablando 2 o 3 puntos porcentuales de niveles de pobreza mayores. En la República Dominicana hay, Abinader, por el orden de 750 a 760 mil dominicanos sin empleo. 350 mil, más o menos, 350 mil que están buscando empleo desesperado y no lo encuentran. Y unos 310 mil, 320 mil personas que ya no buscan empleo porque se cansaron de buscar empleo. Entonces estamos hablando de magnitudes, y además entonces estamos hablando de un proceso de subsidio cuyo valor de las tarjetas que hoy en día están siendo es mucho menor que la que se daban antes, porque aunque lo hayan incrementado, cuando tú vas al colmado es mucho mayor. Además, con el tema ahora de la falsificación de las tarjetas, no sé cuánto, o sea, hay un tema serio en términos de la pobreza, de los niveles de pobreza en la economía y del desempleo en la República Dominicana, que es preocupante. ¿No lo hemos recuperado en la proporción en que lo ha dicho el presidente y el gobierno directamente? No se ha recuperado. O sea, todavía para recuperar los niveles de empleo prepandémico deben hacer falta como 80,000 empleos. Y recuérdate que eso es siempre y cuando tú te paras en la prepandemia. Pero en ese periodo hay gente que entran al mercado de trabajo, jóvenes que entran al mercado de trabajo. Una cosa es compensar, lo cual no está mal si se compensara las pérdidas que se tuvieron en la crisis, y otra cosa es buscarle empleo a los que ya entran al mercado. Que hay una cuota prácticamente fija año por año. Año por año de gente que entra al mercado y que por lo tanto no encuentran empleo. Bien, vamos a hacer una pausa, don Sí. Daniel, para que vengamos al segmento final de la hora 22. En breve retornamos. Bien, llegamos al segmento final de este programa interesante, conversando con el licenciado Daniel Toribio. Quisiera preguntarle, la Fuerza del Pueblo, partido nuevo, se estrenó en las elecciones del año 2020, ha ido evidentemente en un proceso de crecimiento, de afianzamiento que está todavía en proceso. Sin embargo, se vislumbra que para 2024 hay una posibilidad, por lógica de las circunstancias y las actitudes de los miembros del Partido de la Liberación Dominicana y de miembros también de la Fuerza del Pueblo, de que se pueda pensar que es casi inminente una participación conjunta en esas elecciones. Me gustaría conocer de manera de criterio político su opinión al respecto. Mira, vamos a analizar en qué situación, en qué momento estamos. El momento en que estamos como organización política es un momento del crecimiento y conformación institucional del partido. Ahí hemos avanzado mucho en un proceso, digamos, continuo, permanente de avance, de mucha gente que llegan a la organización. Y además de fortalecimiento institucional. Recuerda que conformar un partido nuevo no es una tarea fácil. Hay que formar organismos en cada una de las provincias, municipios, manejar intereses también, porque hay gente que llega con unas expectativas y no sé. Mira, esto es, desde mi punto de vista y lo que hemos reflexionado mucha gente,
que nosotros para mayo o junio ya hemos institucionalizado el partido, para decirlo. Como partido nosotros tenemos un elemento importante, que tenemos desde nuestro punto de vista el mejor activo, que es el presidente Leonel Fernández. O sea, una cosa es Leonel y otra cosa es la fuerza del pueblo. Como fuerza del pueblo entonces, estamos creciendo, pero Leonel está allá arriba. O sea, la imagen del presidente Fernández es obviamente una imagen inalcanzable por mucha gente y digamos por muchos líderes políticos, lo cual obviamente nos permite a nosotros el jalar hacia arriba. O sea, quien jala en este momento es Leonel. O sea, muchas veces la franquicia jala a los candidatos, o sea, lleva a los candidatos. En este caso, el candidato o el presidente jala el partido mejorando. Nosotros estamos contentos a los niveles que estamos llegando como partido, inclusive las encuestas que hemos visto en los últimos tiempos nos da que ya estamos en el segundo lugar como partido, lo cual, y obviamente una candidatura del presidente Leonel Fernández, de nuestro punto de vista, en este momento está 4 o 5 puntos de diferencia con el doctor Abinader, o sea, ahí. Las perspectivas futuras van a ser de día a día. O sea, muchos acontecimientos pueden desarrollarse. Le doy un ingrediente, don Daniel, porque y voy conteste a lo que usted está analizando y tiene sentido y lógica. Hay dirigentes importantes de decisiones, que toman decisiones, que son influyentes dentro del PLD, que les consta que necesitan aliarse a Fuerza del Pueblo en 2024. En ese aspecto, yo sé que no iba a su comentario, pero yo sí le pongo ese ingrediente. No, yo me imagino que sí, yo me imagino inclusive, entre otras cosas, porque muchas de nosotros venimos de ahí, hay alto nivel de familiaridad también, porque eso tampoco lo podemos negar. Tú no te puedes de la noche a la mañana eliminar toda una historia y una vida junta, cuando yo siento que algo le pasa a un PLDista que yo he conocido, me duele. O sea, porque el problema no es personal. O sea, yo digo, pero fulanito lo conozco, o conozco a su mamá, o conozco a su hermano. O sea, nunca fue un rompimiento de carácter personal que implicó ni sangre ni nada de ese tipo de cosas. Sin lugar a duda de que somos próximos. O sea, próximos en lo personal. En lo político hay sus diferencias, la forma de ver o contemplar el asunto, y el tiempo dirá. El tiempo dirá hacia dónde, o sea, con qué fuerza llegamos al final del camino y todo ese tipo de cosas. Pero sí te aclaro y te digo, y yo lo converso con ustedes porque lo siento así. O sea, hay una serie de gente que en el PLD, si llegan aquí, yo le doy un abrazo con estimación. Óyeme, tú no pierdes 40 años juntos, luchando de la noche a la mañana por diferencias de carácter política, o porque a fulanito se le murió un hermano, o la mamá, o un pariente, o se murió alguien que uno conoce de ahí, le duele, porque las relaciones personales y vínculos han sido estrechas y fueron estrechas. Y obviamente estamos en dos organizaciones distintas, cada quien hace sus esfuerzos por echar para adelante y por esforzarse, y veremos en el futuro. Lo que sí yo te aseguro de que nosotros tenemos un gran activo, que es el caso de Leonel Fernández, es un candidato obviamente con el que sea va a tener que competir, y que obviamente nosotros los esfuerzos que estamos haciendo es para ganar las elecciones que vienen. Desde la Fuerza del Pueblo, se ve el presidente de la República, Luis Abinader, ¿está en reelección? ¿Su partido está en reelección? Sí, obviamente. O sea, unas declaraciones como la que da el consultor jurídico nada más se explica por ahí un proceso de reelección. Claro, lo que pasa es, y es la impresión que tenemos nosotros, es que ellos están conscientes de que no tienen posibilidad de una reelección si no modifican la Constitución. Por eso lo del 50 más 1. O sea,
que no tiene posibilidad de sacar el 50%. Oh, el ya. 50%. O sea, recuérdate, el PRM es un partido de 35%, el PRM. Pero siempre se gana con alianzas y el PLD Sí. estableció Claro, que 8, siempre 9 gana con aliados, alianza, pero sí. tú estarías pensando que el PLD se va a llegar con el PRM. No, O sea, tú tienes tres fuerzas, vas a tener siempre tres fuerzas. PRM, Fuerza del Pueblo y el PLD. que esa es la diferencia, la pequeña gran diferencia de esas elecciones del 24, que no hay polarización. El teoría. tema no es solo que no hay polarización, no es ese solo el tema, es las posibilidades de dónde cuáles aliados tú vas a conseguir. ¿de dónde crece? O sea, de dónde tú creces, porque tú dices, el PRM es un partido un 35, digamos 34, 35%, ese es el PRM, o sea, no más de ahí. Pero el Que presidente haya preserva obtenido un sus aliados. 53% no quiere decir que el PRM sea 53%. Hay mucha gente que votó por Luis Abinader porque entendía que era un momento de hacer un cambio en la sociedad dominicana, por la razón de que fuera. La misma división del PLD, donde nosotros nos salimos de ahí, generó también un espacio para que gente indecisa dijera, no, para que se quede el PLD, prefiero votar por Luis Abinader. Ahora, sigue siendo un 34, un 35 del PRM. Suponte que el presidente Abinader le añada 4 o 5 puntos más. Estamos hablando de un 40%. Lo que estamos hablando es por qué la necesidad de hacer un cambio constitucional. Porque no se vislumbra desde ese litoral la posibilidad de sacar un 50+1. Pero la modificación constitucional era solamente para el Ministerio Público, licenciado. Pero sí, si todo el mundo ha dicho, seamos claros, lo ha dicho de gente del PRM, de gente aliada al gobierno, constitucionalista. La misma doña Miriam ha señalado que con recursos ellos son independientes, que lo que necesitan es recursos. Entonces, ¿por qué centrarse en ese tema? No, es abrir la posibilidad de que haya una reforma constitucional, como te dijo un amigo tuyo, más íntegra, y en esa Amigo, integridad, el diputado, a ti, el te diputado. digo, una reforma integral, una reforma constitucional integral. Que vamos con todo. Oye, vamos con todo. Entramos por aquí, pero vamos con todo. No. Volvió a sonreír al final del programa. Claro, porque... Licenciado Daniel Toribio, muchas gracias. No, por gracias haber a ustedes. estado aquí en la hora 22. Señores, hasta la próxima.